Sin dudas el tema local de la política está atravesado por lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. El gobierno terminó cuestionando al Senado por rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Lijo tuvo 43 votos en contra. García Mansilla, 51 senadores que le bajaron el pulgar. Lectura del gobierno: Javier Milei directamente acusando de pactar para voltear a los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión. A todo esto, la justicia, a través del doctor Alejo Ramos Padilla, el magistrado, decidió dictar una medida cautelar para que el catedrático Manuel García Mansilla y actual juez de la Corte no pueda intervenir en ninguna causa del organismo. Busco palabras de constitucionalistas para saber si empieza la cuenta regresiva de García Mansilla en la Corte. ¿Renunciará? ¿Debe apartarse? Está en línea el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Félix? Buen día, Eduardo Bataglia aquí. Hola, Eduardo. Buen día. ¿Cómo analizás? ¿Cuál es tu mirada sobre García Mansilla? Sí, efectivamente, García Mansilla tiene los días contados, obviamente. La situación del hijo, en este caso, es más fácil porque él no llegó a asumir como juez de la Corte. Entonces, el rechazo del pliego por parte del Senado le anula la posibilidad de ingresar al máximo tribunal. Seguirá siendo juez de primera instancia. ¿Y por qué García Mansilla tiene los días contados? Porque García Mansilla, como no es juez, entonces logró que la Corte le tome juramento. Al hijo no se lo tomó porque sostenía que tenía que renunciar a su cargo. El tema de García Mansilla es que, aún habiendo jurado como juez y siéndolo en este momento en ejercicio, es un juez provisorio, porque los jueces designados en comisión, aun cuando juran con un condicionamiento. Les falta el acuerdo del Senado. Si el acuerdo del Senado no llega, el juez evidentemente se va a tener que ir. En el caso de que el acuerdo del Senado no llegara porque el Senado no se pronunciaba, se iba a tener que ir a fin de año. Pero el rechazo del Senado llegó, y llegó expresamente. Entonces, ese plazo de que puede seguir hasta fin de año o fue designado por ese plazo, no fue designado por ese plazo. Las designaciones en comisión no son por un año, son designaciones en comisión al referéndum de lo que decida el Senado. El plazo de un año no es el plazo de designación, es el plazo que tiene el Senado para pronunciarse. En este caso, el Senado se pronunció varios meses antes. Perfecto, cayó entonces García Mansilla, aun cuando la Corte le hubiera tomado juramento, porque ese juramento que le tomó la Corte no es superior, ni puede serlo, al requisito constitucional previsto del acuerdo senatorial. Así que García Mansilla en este momento debería estar ya redactando la renuncia, o si no redacta la renuncia, la Corte va a tener que definir con los otros 3 miembros qué hacer con García Mansilla. Él dijo que le iba a consultar a sus pares de la Corte. Tal vez esa consulta formal que haga García Mansilla sea la oportunidad para que la Corte deje sentado qué es lo que se debe hacer en un caso como este, que por cierto es inédito, ¿no? ¿Y estaría incurriendo en algún delito García Mansilla, si se queda? Yo creo que sí. El delito de usurpación de autoridad. Si uno mira el artículo 246 del Código Penal, ese delito de usurpación de autoridad se refiere a todo aquel que ocupa un cargo sin el debido nombramiento. Alguien podría decir, pero ¿cómo no va a tener el nombramiento si fue designado en comisión? Sí, pero en este caso el nombramiento de un juez abarca las 2 etapas, abarca la designación del presidente y el acuerdo del Senado, y él, con un acuerdo rechazado, estaría hoy, si siguiera, cumpliendo, ocupando un cargo sin el requisito correspondiente. Entonces, para mí, se incurriría en ese delito. Es una lástima, porque García Mansilla es un hombre que no tenía objeciones, realmente. Es una lástima que García Mansilla, por querer estar ¿cuántos meses más en la Corte? Por querer estar 6 meses más en la Corte,
hace esto. Para mí, porque aún cuando le consulte a los jueces, a sus pares, en todo caso sus pares le dirán, en el mejor de los casos, le dirán, bueno, que siga hasta fin de año, pero a fin de año se va a tener que ir. O sea ¿cuál es el sentido de dilapidar un prestigio que, por cierto, García Mansilla tiene, eh, por querer quedarse unos meses más? Sinceramente, me parece que García Mansilla estaría en condiciones porque esto no quiere decir que García Mansilla tiene cerrado el acceso al Senado para siempre. Ujú. Ahora el Senado A la lo Corte. rechazó, pero, Eh, perdón, a la eh, Corte. Pero ahí está. sí, sí. No, digo que con otro presidente de la Nación y con otra composición del Senado, podría volver a presentarse su pliego eventualmente, aunque para esto no sería a la brevedad. Ajá. Pero la verdad es que no entiendo por qué querría seguir en estas condiciones, ¿no? La última, Félix, y con este presidente y con esta conformación de la Cámara de Senadores, o esperando la nueva conformación a partir del 10 de diciembre, constitucionalmente, ¿qué puede venir? ¿Cuáles serían los próximos pasos si es que se desea ampliar el tribunal? No, si lo que se quiere es ampliar el tribunal, bueno, está bien, tiene que ser por ley, eso es algo que el Congreso tendrá que plantear algún proyecto de ley o el presidente enviarlo al Congreso para su tratamiento. No se necesita un quórum diferente al de cualquier ley. Eh, si esto se quiere hacer, bueno, está bien, pero yo creo que yo creo que ya los pliegos con este Senado, los pliegos de García Mansilla y del hijo no pueden volver a presentarse, porque ya hubo un rechazo, aun cuando se ampliara la cantidad de miembros de la Corte. Eh, Probablemente esta serie, digo, simulando lo que es una serie de Netflix, ¿no? Esta serie tenga todavía algunos episodios más. Bien. Félix, como siempre, muchas gracias por salir al aire con nosotros. No, por favor, un abrazo, buen fin de semana. Abrazo grande. El doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista.